Qué importante es poner en práctica la palabra de Dios. Muchas veces predicamos, compartimos palabra y eso está muy bien, pero lo mejor es ponerla en práctica, porque si nosotros solamente predicamos y no la vivimos, estamos dando un mal testimonio y un mal ejemplo. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo número 1, el versículo número 3. Bienaventurado el que lee. Qué importante leer, estudiar la palabra de Dios. Si nosotros leemos y estudiamos la palabra, vamos a obtener sabiduría y conocimiento de parte de Dios. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. Somos bienaventurados cuando nosotros oímos y cuando nosotros escuchamos la profecía de esta palabra, porque es Dios hablando a nuestra vida. Y dice la Biblia que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Y esta parte, que es la número 3, dice: y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Esto es muy importante. El leer, el estudiar la palabra es bueno, importante. El escuchar, el oír la palabra de Dios, la profecía que es palabra de Dios, es muy bueno. Pero importante, más que todas las cosas, es guardar las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Es importante poner en práctica la palabra. Es importante poder vivir la palabra. Es importante poner por obra cada versículo de la palabra de Dios. Porque nosotros, si nada más hablamos y le ponemos carga a los demás, y nosotros ni siquiera con un dedo queremos hacer lo que está aquí escrito, ya no estamos bien delante de Dios. Somos como los fariseos que solamente dicen, pero no hacen. Es necesario poner en práctica la palabra de Dios. Si predicamos nosotros de santidad, tenemos que vivir la santidad. Si predicamos de obediencia, tenemos que practicar la obediencia. Si practicamos de oración, tenemos que ser cristianos de oración. Si predicamos la fe, tenemos que ser cristianos de fe. Si predicamos acerca del ayuno, tenemos que practicar el ayuno, practicar las buenas obras, porque muchos dicen, pero no hacen, porque es necesario guardar las cosas aquí escritas, porque el tiempo ya está cerca. Hoy en día están sucediendo cosas tremendas en la tierra, en el mundo entero, y esto quiere decir que el tiempo está cerca. La iglesia de Jesucristo de un momento a otro desaparecerá. Será tomada la iglesia de este mundo y se irá con el Cristo de Nazaret. Es necesario poner en práctica la palabra de Dios. Es necesario poder vivir la palabra de Dios. Tenemos que orar a Dios para decirle que tenemos
que ser ejemplo para los demás y tenemos que guardar las cosas escritas simplemente porque el tiempo está cerca.